Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias porque nos das este momento también para leer, para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que mantengas, por favor, a través de tu Espíritu Santo, despiertos nuestros sentidos, para que no solo escuchemos, Padre, sino que podamos reflexionar, discernir y poner en práctica tu palabra, este llamado que tú nos haces a volver a ti y revisar, Padre, nuestra vida, ya que como seres humanos pecadores, Padre, nos apartamos muchas veces, Señor, sin darnos cuenta de que hemos tomado un camino equivocado. Te pedimos que estés con nosotros, Señor, y nos des también el gozo de disfrutar de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Ya estamos a 22 de este mes de enero y todavía tenemos oportunidad para leer el libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías, que es el libro que nos corresponde en este mes primero del año. Y hemos tenido algunos estudios sobre este libro de la palabra de nuestro Dios. Hemos aprendido que se trata de un libro poético que tiene 5 poemas o 5 endechas, porque se trata de obras que tienen el propósito de llorar, de hacer duelo por la destrucción de Jerusalén y la deportación del reino de Judá a Babilonia. Y hoy quiero invitar a los hermanos a que echemos una mirada al quinto poema o a la quinta endecha que hallamos, por supuesto, en el capítulo 5. Hoy por la tarde nuestro hermano Raúl Guido nos va a hablar del tercer poema y el próximo jueves veremos el cuarto, pero hoy vamos a tocar el quinto. Y en el nombre de Dios hemos titulado a este poema Oración por el regreso al Señor. Aquí tenemos una oración por el regreso al Señor. Así es que, hermanos, los invito a que me acompañen. Vamos a leer cada uno de los versículos, a explicar un poco. No nos vamos a detener mucho, pues porque tenemos un texto abundante, 22 versículos. Cada uno de estos poemas tiene este número 22. El tercero es la multiplicación de 22 por 3, porque se trata de acrósticos. Y he leído que este quinto poema también es un acróstico, nada más que está en desorden, no sigue el alfabeto hebreo. Es como cuando en Navidad los niños salían al acróstico y a veces no se fijaban y las letras estaban al revés. Bueno, así, pero no es porque el profeta se haya equivocado, sino lo que busca es transmitirnos un profundo dolor, una angustia muy grande en su corazón. Y dice así la palabra del Señor, versículo 1: Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido, ve y mira nuestro oprobio. No significa que en algún momento el Señor pierda la memoria, ni mucho menos que Él se distraiga y no vea las cosas que acontecen, sino es una oración en la que se pide al Señor considere las cosas que habían acontecido en Judá y la deshonra en la que el pueblo había caído. Versículo 2: Nuestra heredad se ha vuelto a extraños, nuestras casas a forasteros. En esta oración, el escritor hace un recuento, un resumen. Este es el poema más corto de los 5 que tenemos en Lamentaciones. Y Jeremías hace mención de las cosas que han acontecido en Jerusalén
en el pueblo del Señor de una manera breve. Y nos dice que su tierra les había sido quitada. Ahora pertenecía a extranjeros, a Babilonia. Y por lo tanto, en sus casas moraba gente ajena. Ellos ya no podían disfrutar de la comodidad de sus viviendas. Versículo número 3. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres como viudas. Babilonia llegó a Judá desde el 606 y hasta el 586 destruyó Jerusalén y llevó el último grupo de hebreos a cautiverio. Así es que fueron muchos años en los que hubo muerte. Y por supuesto, después del tiempo, en Judá, muchos pequeños eran huérfanos y muchas mujeres viudas. Versículo 4. Nuestra agua bebemos por dinero, nuestra leña por precio compramos. El profeta sigue en esta descripción de cuál era la situación crítica del reino del sur Judá y nos dice que ellos tenían que pagar por las cosas básicas para la vida que además les pertenecían. El agua, la leña, eran de Judá, pero como habían sido conquistados, tenían que pagar por estos elementos indispensables para disponer de ellos. Versículo 5. Persecución padecemos sobre nuestra cerviz, nos cansamos y no hay para nosotros reposo. ¿Qué significa? Que los caldeos, claro que pusieron a trabajar a los hebreos, pero con mano dura. Persecución padecemos sobre nuestra cerviz significa nos apuraban. Córrele, no te detengas con el látigo, sin darles descanso. Versículo 6. Al egipcio y al asirio dimos la mano para saciarnos de pan. Antes de que ocurriera la destrucción de Jerusalén, antes de llegar al año 586 a.C., cuando Babilonia amenazaba con llegar a Judá, lo que el pueblo del Señor hizo, en lugar de reconocer sus pecados, arrepentirse, pedir perdón a Dios y volver a Él, lo que Judá llevó a cabo fue buscar alianzas con otras potencias para que lo ayudaran a repeler el ataque de Nabucodonosor. Y ahora podemos decir, pero ¿en qué cabeza cabe que alguien pueda oponerse a Dios y salir victorioso? Judá confió en Egipto, por ejemplo, en los asirios. Echó su mirada hacia el sur, a la tierra de Egipto, hacia el norte, hacia los asirios, pero cuando vino Nabucodonosor, como era de parte del Señor, pues estas naciones no pudieron en realidad darles auxilio y quedaron desamparados. Hemos leído en Lamentaciones, como dice la palabra, que las naciones vecinas no solo se mostraron hostiles al no ayudar a Judá cuando los caldeos la tomaron, sino que se alegraron de su destrucción. Así es que aquellos en los que habían confiado no pudieron ayudarlos. Versículo 7, nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus castigos. En efecto, la cosa no era reciente. El profeta dice, nuestros padres pecaron
están muertos y nosotros llevamos el castigo. Pareciera como si el profeta dijera que sufrían por el pecado ajeno. La verdad de las cosas es que este era un pecado antiguo, o se trata de pecados de hacía muchos años. Pero esta nueva generación que sufrió la destrucción de Judá no era inocente de culpa. Ellos también habían pecado, pero la cosa no era nueva. De hecho, hermanos, si hacemos un poco de memoria, recordaremos que todavía en los tiempos de David, el reino de Israel de alguna manera estaba bien. Incluso con David, Israel llegó a ser una potencia importante, porque David, el rey, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando ocupó el trono su hijo Salomón, no siguió la misma dirección de su padre. Y podemos entender que este rey quiso vivir de acuerdo con las costumbres de los reyes vecinos, en especial de los persas. Y lo que leemos en la palabra de Dios acerca de Salomón describe a un rey persa, un monarca lleno de lujos, con muchos sirvientes, propiedades y mujeres. Y al hacerse él de un harén como los persas, dice la Escritura que las mujeres que él tuvo, que fueron idólatras, corrompieron su corazón, y este rey fomentó la idolatría en Israel. Allí estuvo el gran detalle, en que Salomón quiso ser como los reyes vecinos. Y muchas veces, hermanos, nos pasa lo mismo. La Escritura dice que nosotros debemos estar muy atentos para que la gente de afuera se convierta a nosotros, pero no nosotros a ellos. Y es que, ¿por qué tendríamos el deseo de ser como los de afuera si nosotros, número uno, conocemos al Señor? Tenemos salvación en Él, vida eterna. ¿Qué podemos desear o codiciar de las personas que con tristeza no conocen al Señor? Salomón no consideró esto y con él tuvo una gran entrada la idolatría al reino de Israel. Esto más o menos por ahí del año 930 antes de Cristo. Todos los años que siguieron fueron de pecado, hasta que en el 586 el Señor destruyó Jerusalén por la falta de arrepentimiento. Si no me fallan las matemáticas, hermanos, pasaron 344 años de mensaje de Dios, de amor, de paciencia, de misericordia, pero no escucharon. Entonces era tiempo de hacer algo por el bien de Judá, aunque el castigo fue muy duro. Pero en realidad vemos el amor y la compasión del Señor. Versículo número 9, con peligro de nuestras vidas traíamos, perdón hermanos, el 8. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien de su mano nos librase. Lo más natural es que cuando Judá fue conquistada por Babilonia, pues ellos se convirtieran en un pueblo de siervos. Pero hasta en los siervos, hermanos, había, por decir algo, categorías. Y según este versículo, ¿qué tipos de esclavos eran los judíos? Dice la Escritura, siervos se enseñorearon de nosotros. Eran esclavos de esclavos. Es decir, eran siervos, pero que servían a otros siervos. De tal manera que vemos cómo Judá cayó en el nivel más bajo.
Ahora sí, versículo 9. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan delante del cuchillo del desierto. Durante el tiempo que los caldeos tuvieron sitiada Jerusalén, los judíos tenían que buscar el pan, pero con peligro de muerte. Pues igual, hermanos, en esos tiempos se sale a trabajar y con peligros, ¿verdad? Pero aquí era una situación extrema. Versículo 10. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Otra situación grave que Judá enfrentó, el hambre. Al punto de que la piel de aquellas personas se volvió negra. Es lo que dicen que ocurre en el hambre extrema. Y hemos leído en los poemas anteriores cómo esto fue tan tremendo que incluso se practicó el canibalismo, porque las mujeres, y hay que resaltar, piadosas, cocinaron a sus hijos para alimentarse. Versículo 11. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Los caldeos cometieron estos actos horribles, no solo con las mujeres maduras, sino con las señoritas también. Versículo 12. A los príncipes colgaron por su mano, no respetaron el rostro de los viejos. Como una manera de tortura, a los príncipes los colgaron de las manos. Y si esto pasó con los príncipes, que cuando ocurre una conquista, los que están en posiciones altas pueden salir librados, pero en este caso no fue así. Entonces todo el pueblo sufrió también muchas deshonras. De manera que dice la segunda parte del versículo 12, no respetaron el rostro de los viejos. Los caldeos fueron crueles. Y no porque algún hebreo fuera viejito, le dijeron, pues usted jefe, póngase ahí, la cosa no es contra usted, no, sino barrieron parejo, como decimos de forma coloquial. Versículo 13, llevaron los mozos a moler y los muchachos desfallecieron en la leña. Los jóvenes fueron humillados porque les dieron el trabajo más bajo, moler. Y lo que sigue del versículo 13 es impactante. Los muchachos desfallecieron en la leña, quiere decir, a los niños les dieron a cargar leña, pero con pesos superiores de lo que ellos podían llevar, de manera que muchos morían debajo de aquellos grandes bultos o grandes cargas de leña. Qué tremendo, ¿verdad? Versículo 14, los ancianos cesaron de la puerta los mancebos de sus canciones. En Judá se acostumbraba que los varones de experiencia, de edad, estuvieran en la puerta de las ciudades. Allí ellos podían aconsejar a los jóvenes, enseñar, pero también estaban allí para juzgar. Cuando se presentaba un problema, pues lo único que había que hacer era ir a la entrada de la ciudad y allí seguro iba a haber ancianos que podían ayudar. Esto ya no se pudo hacer. Los jóvenes, que casi siempre le pasan cante y cante, pues ya no podían cantar por todas estas cosas terribles que ocurrieron. Versículo 15, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestro corro se tornó en luto. El corro quiere decir las danzas. El pueblo de Dios ha sido un pueblo alegre, danzante. Y bueno, nosotros no danzamos en el culto, pero los hebreos danzaban también como parte de la adoración, en círculos que se llaman corros, pero esto terminó y en lugar de alegría y de danzas había luto por todas partes.
Versículo 16, cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros porque pecamos. Cayó la corona de nuestra cabeza significa dos cosas. Número uno, que el pueblo de Judá y que Jerusalén, como dice al principio del libro, que era una ciudad populosa, famosa, importante, ahora estaba destruida, en vergüenza, en deshonra. Pero aparte, porque con la conquista de Judá, la destrucción de Jerusalén en el 586, dejó de haber rey de la casa de David en el pueblo del Señor, hasta el día de hoy. Jesús vino a restablecer el reino de una manera espiritual, porque sabemos que Él es el Rey de Israel, además de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero alguna vez hemos escuchado en las noticias, hermanos, hablar del Rey de Israel? Pero son un rey, ¿no es cierto? Pero no hemos escuchado. No tienen rey desde ese entonces. Y lo tendrán hasta que Cristo venga por segunda vez a reinar en esta tierra. Ahora, la segunda parte del versículo 16 es importante, porque en este punto el escritor reconoce que todas estas cosas tan terribles que el reino del sur sufrió fue por su pecado. Dice, ay ahora de nosotros porque pecamos. De manera que estas cosas, hermanos, no fueron el resultado de un descuido de parte de Dios, no fueron cosas que ocurrieron sin sentido, sino se trató de un acto disciplinario de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo Judá para sufrir todas estas cosas? Recordemos un poco la historia y lo que la palabra de Dios nos menciona. Tenemos que comenzar con un pecado que es idolatría. Y todo tipo de idolatría, hemos aprendido en la escuela dominical, es pecado. Desde si yo tengo algo que me distrae del Señor, es idolatría y es pecado, que puede ser hasta el fútbol. Pero esta fue una idolatría en extremo. El pueblo de Judá se hizo adorador de ídolos, de astros, de animales, de figuras. Realizó sacrificios de animales a estas cosas, a esos objetos de idolatría. Eso no es lo más grave. Los hebreos llegaron al punto de sacrificar a sus propios hijos. Se dice que la adoración a los ídolos consistía en hacer sacrificios de niños, en especial pequeños, bebés, y ahogar los gritos y los llantos de los niños con música estridente y terminar en orgías, en actos sexuales depravados. Esto practicó Judá. Por supuesto, construyeron altares a los ídolos por todas partes. El pueblo cayó en inmoralidad, práctica de fornicación, adulterio, injusticias sociales. Todo esto aumentó la pobreza, no había interés en realidad ni en huérfanos, ni en viudas, ni personas vulnerables. Por hacer un resumen, pero sabemos que la historia es vasta y triste. Y por eso el escritor reconoce, ay ahora de nosotros porque pecamos. Versículo 17, por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Hasta este punto, el profeta reconoce que es por el pecado que están en esa situación de crisis. 18.
por el monte de Sión que está asolado, es decir, por Jerusalén que está destruida. Parte final del versículo 18, zorras andan en él. Después de que fuera una ciudad amurallada, hermosa, con un templo majestuoso en ella, ahora había sido devastada hasta los cimientos y se había convertido en morada de animales. Versículo 19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Este versículo es maravilloso porque en medio de esta crisis que Judá enfrentaba, había esperanza. Porque a pesar de todo lo que el pueblo vivía, el Señor permanece para siempre. Es eterno. Y no solo Él permanece, sino que permanecen también todas sus cualidades. Y eso significa que el Señor es amoroso, es misericordioso, es perdonador siempre, todos los días. Como dice la Escritura en ese mismo libro, en un poema anterior, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Mañana lunes nos vamos a levantar, algunos más temprano, otros tal vez no tanto. Y no tendremos que preocuparnos, bueno, ya pasó el domingo, se acabaron las misericordias de Dios. Él tiene nuevas para cada mañana. Y entonces Judá tenía esperanza. Por eso dice el 20, ¿por qué te olvidarás para siempre de nosotros y nos dejarás por largos días? No es que el Señor se había olvidado de su pueblo, sino al contrario. Judá que se olvidó de Dios. Pero esta expresión es una manifestación del dolor tan grande en el corazón de Judá por su devastación. Es como el grito del Señor en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía por qué estaba allí, pero era necesario decir eso por el sufrimiento del Señor, así Judá lo expresa en ese versículo 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y vemos cómo la disciplina del Señor tuvo efectos positivos en el corazón de Judá. Porque en medio de esa ruina, Judá reconoció que era por su pecado, vio una esperanza en el Señor que permanece fiel a través de los tiempos, y entonces pide porque el Señor los retorne a Él. Porque Dios es el que toca nuestro corazón para hacernos ver nuestro pecado. Él es el que obra a nosotros para arrepentirnos, y Él es el que mueve nuestra voluntad para decir, ya no quiero esto, mejor me regreso al Señor. Versículo 22, porque repeliendo nos has desechado, te has airado con nosotros, contra nosotros en gran manera. No podía ser, hermanos, de otra forma, porque Dios es santo y porque es justo. Y ni modos, hermanos, que si Dios ve a su pueblo cometer idolatría, sacrificar bebés, olvidar a los huérfanos, a las viudas, apartarse de Él, Dios va a decirle a su pueblo, hijos, los felicito, muy bien, van por el buen camino, van a tener resultados excelentes, y ahí les va mis bendiciones. Pues no, ¿verdad? Dios no puede hacer eso. Al contrario, por amor a sus hijos, cuando Él ve que tomamos caminos que nos apartan de Él,
Él se enoja, pero nos disciplina con amor, aunque lo que Dios use sea fuerte para nosotros. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos aplicar este poema en nuestra vida? Bueno, podemos pensar en lo siguiente. Quiero invitar a los hermanos a que reflexionemos en lo siguiente. No tenemos que decir mucho, pero todos sabemos que, sobre todo en nuestros tiempos, la maldad y el pecado se han multiplicado. E incluso lo que voy a mencionar, pues es muy ligero. Pero vemos cómo hay fornicación, es decir, personas que viven juntas sin estar casados. Adulterio, relaciones fuera del matrimonio, divorcios por cualquier cosa, al por mayor, familias destruidas, homosexualidad, lesbianismo, violencia. La violencia más grande no es allá en la calle, sino dentro de cada casa. Injusticias, maldad, cosas muy terribles que destruyen, que generan dolor, tristeza. Pero ¿saben, hermanos, qué es lo más tremendo? Que todo esto ejerce una presión tan fuerte contra la iglesia que parece ser que muchas veces, en lugar de que nosotros contagiemos al mundo de nuestra forma de vida, nos vemos contagiados de ellos. Recordaba por la mañana que hace muchos años nos invitaron a una boda y pues estuvo el culto muy bonito y toda la cosa, y luego hubo recepción y hubo oportunidad de saludar a una hermana que hacía mucho tiempo no habíamos visto. Y cuando me ve me dice, pastor, qué gusto. Luego ve a mi esposa y dice, Fabi. ¿Es Fabi? Le digo, sí, es la misma. Pues como están los tiempos, más vale estar seguros, ¿verdad? Me dice, le voy a dar un cachetadón. Pues yo no sé si esperaba que fuera otra. No sé por qué cachetadón. Yo pensaría que mejor me felicitara, ¿verdad? Pero no sé por qué el cachetadón. Bueno, sí sé por qué. Por el chascarrillo, ¿verdad? Que es la misma. Pero este entorno, hermanos, ejerce una influencia fuerte contra nosotros. Por lo tanto, Lamentaciones es una advertencia amorosa a la iglesia, al pueblo de Dios. No queremos terminar así, ¿verdad? Como lo menciona este libro. No queremos acabar de esta manera, en ruina. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la advertencia amorosa del Señor. Si hemos pensado, si hemos tenido tentación, si hemos vacilado en cometer algún pecado, cualquiera que sea, el Señor nos dice, desiste, apártate, antes que venga la ruina. Ahora, nadie es inmune al pecado. Nadie. Me llama la atención que el libro comienza con esas palabras. La populosa, la famosa, la prestigiosa, ¿cómo ha venido a ser como una viuda? Y en la iglesia hay hermanos, pues de reciente conversión, hay hermanos que son oficiales, diáconos, ancianos, pastores, muy amados, respetados, queridos. Pues no debemos confiarnos ninguno y decir, pues yo soy pastor a esas alturas. Imagínense que yo, no, como creen. Hay pastores
de mucha experiencia, de mucho testimonio, que han terminado hasta depuestos. Entonces no tenemos que confiarnos, nadie es inmune al pecado. Si caemos, Lamentaciones es un llamado amoroso del Señor a reconocer, a apartarnos y volvernos a Él antes que venga la ruina. Porque vimos cómo el Señor dejó pasar 340 años antes de aplicar el castigo. Él no es cruel, es amoroso, es misericordioso. Pero no tenemos que dejar que el Señor espere tanto tiempo. Si pecamos, hay que reconocer y volvernos a Él. Y por último, hermanos, no todas nuestras crisis son porque pecamos. Hemos aprendido en la escuela dominical cómo Job, sin haber cometido algún pecado en particular, sufrió de una de las maneras más terribles. Pero puede ser que si estamos en una crisis, sea porque hemos pecado, porque hemos sido persistentes, porque hemos sido duros, porque el Señor nos ha hablado, pero nosotros hemos dicho, yo voy bien, Señor, pues yo pienso que no es tan grave la cosa. Entonces, sería bueno en nuestras crisis también considerar esto. Lamentaciones es un llamado también en las crisis a decir, Señor, ¿es porque he pecado? ¿Es porque he hecho algo que ha ofendido a tu nombre, que me lastima, no me doy cuenta, o porque he dañado a otras personas? Como exclamara David, abre mis ojos para que no duerma en muerte. Y cuando Dios habla en nuestro corazón, tal vez nos diga, no es por un pecado, te pruebo. Es porque quiero usarte para testimonio. Bueno, pues hay que dar gracias a Dios, pero si fuera que Él nos ilumina y muestra un pecado en nuestra vida, recordemos que hay esperanza. Gracias a Dios, Él hoy es infinito, es eterno, es inmutable, es amoroso, es paciente, es misericordioso, es perdonador. Y mañana 23 de enero de 2023 será el mismo Dios. De manera que podemos acercarnos a Él con la confianza de que va a perdonarnos y va a restaurarnos. La historia de Jerusalén no termina aquí. Si leemos más adelante, veremos cómo el Señor la levantó de esa desolación. Ya no digamos esas ruinas, porque en realidad no quedaron ni ruinas. De esa desolación el Señor la levantó. Y lo mismo puede hacer el Señor con todo aquel que reconoce y vuelve a Dios. Pero si todavía no estamos en esa crisis, no hay que esperar a llegar. Lamentaciones es un mensaje amoroso de volver al Señor, de regresar a Él, de manera que Él prospere en nuestra vida. Porque eso dice la palabra, ¿verdad? Que aquel que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos meditar en tu palabra. Señor, reconocemos que somos pecadores. Gracias porque tú nos has rescatado, nos has salvado en Cristo Jesús, pero queda en nosotros un residuo, como dice la escritura del viejo hombre. Quedan en nosotros aún residuos de corrupción y no somos inmunes a pecar. Pecamos, de hecho, todo el tiempo, Señor, pero te pedimos que el mensaje de lamentaciones haga eco en nuestro corazón. No puede ir bien o resultar bien cuando pecamos.
No podemos esperar prosperidad o bendición o excelentes resultados cuando pecamos. Si lo hacemos, si persistimos, si somos duros de corazón, si no nos apartamos, Lamentaciones nos enseña una muestra de lo que puede ocurrir. Por lo tanto, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a desistir en la tentación cuando el pecado hace presión a nuestra vida por nuestra propia naturaleza pecaminosa, por el mundo, por el enemigo. Y, Señor, si pecamos, ayúdanos a recordar, como dice tu palabra, que tenemos a Jesucristo, quien es nuestro abogado, nuestra satisfacción por nuestros pecados. Y antes de venir tu disciplina, poder reconocer y apartarnos y volver a ti. Y si fuera el caso, Padre, que seamos duros y llegamos al punto de que tú nos disciplines y estemos en crisis, que ahí, Señor, tú toques nuestro corazón para recordar que hay esperanza, porque tú no cambias. Tú eres siempre nuestro Padre amoroso, que tienes misericordia de nosotros, compasión de nosotros, y esperas, de hecho, así como el hijo pródigo, que volvamos a ti para abrazarnos y besarnos y volvernos a casa. Te pedimos, Señor, que si fuera el caso, tú obres también en nuestro corazón para regresar a ti y alcanzar de ti misericordia, bendito Dios. Bendícenos en esta tarde, Señor, y te pedimos que tu palabra pueda hacer eco en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.